Muy buenos días, creadores poderosos, creadores conscientes. Llegamos a este gran día, el portal de manifestación 1111. Es un día de una alta energía colectiva, una energía de alta vibración, donde nuestra alma, donde nuestro corazón tiene esa apertura a recibir esta información tan valiosa, donde nos recuerda cómo vivir desde nuestra esencia, cómo conectar con eso que somos, con esa esencia divina que cada uno de nosotros tiene dentro de nuestro corazón, desde dentro nuestro, con esa esencia única y perfecta que viniste a expresar. Y de eso se trata Creadores Conscientes 1111. Es una oportunidad para que te permitas dejar de vivir en piloto automático, dejar de vivir para los demás, dejar de vivir desde las expectativas de lo que quieren tus padres, tu pareja, la sociedad, la cultura, la religión, y empezar a vivir desde tu verdad, desde lo que tú quieres ser y expresar. Entonces, bienvenidos, gracias por atender este llamado de tu alma, por permitirte avanzar en este camino, y estoy muy feliz de compartirte estas herramientas que me han servido a lo largo de estos 5 años que he venido caminando este camino de despertar de conciencia. Recuerda que el objetivo de estas 4 clases es irte facilitando esas herramientas de conexión espiritual y de manifestación para que tú puedas evolucionar, avanzar, vencer esos miedos que te impiden vivir esa vida que tú sueñas, convertir en realidad eso que sueñas. Muchas veces creemos que ya tenemos que conformarnos con la vida que nos tocó. Bueno, esta es la realidad y sí, hay gente soñadora y eso no me tocó a mí, pero no es así. O sea, tus sueños son la voz de tu alma que te está recordando qué hay disponible para ti, que sea fácil acceder a ellos, permitirte creer y crearlos. Tiene un proceso, realmente tiene todo un trabajo interno, que es lo que quiero compartirte para que te permitas vivir una realidad diferente, una realidad que te encante, que disfrutes, como le digo yo, una realidad de la que tú no quieras escapar. Como lo pueden notar, estoy un poco afectada de la voz, pero con todo el amor a este servicio de compartirles estas herramientas. Entonces no me perdonan pues la ronquera, pero vamos a hacerlo con todo y ronquera, ¿vale? Entonces vamos a empezar por reconocer, espero que ya todos hayan realizado la meditación que se la subí desde medianoche al canal para que ustedes desde primera hora empezaran a sintonizar con la energía del portal, con este evento, y vinieran ya preparados a la clase. Recuerda que en estos 4 días, en estas 4 clases, te voy a compartir esas claves para despertar tu poder interno, para crear lo que tú decidas, la realidad que tú imagines para tu vida. Sí es posible. Si tú lo estás imaginando, es porque esa visión es para ti. Mis sueños no son iguales a los tuyos, estoy completamente segura. Entonces, permítete que esas ideas, que esa visión que tú tienes de tu vida, permítete realizarla. Cree que es posible, y te voy a enseñar cómo puedes superar ese miedo, cómo puedes superar esa procrastinación una y otra vez, aplazando tus sueños, tus proyectos, porque no crees en ellos, porque crees que siempre le falta algo más para poder salir al mundo, y empiezas entre esa ansiedad, ese estrés y ese corre-corre del día a día a aplazar esos cambios importantes que tu alma está pidiendo. Entonces vamos a empezar a tomar esa conciencia y esa certeza absoluta de que tú eres creadora de tu realidad, creador de tu realidad. Por eso le llamamos a este canal y a esta clase creadores conscientes. Este es uno de mis sueños que ya se está materializando, y es tener este canal
para servirle a las personas con herramientas de conexión espiritual, de manifestación, de autoconocimiento, de emprendimiento, todo lo que a mí me ha servido para crecer y avanzar en mi desarrollo personal y hoy vivir una vida que me disfruto en muchas áreas de mi vida. Por supuesto, hay otras áreas en las que sigo trabajando. Si ya fuera un ser terminado y perfecto, ya hubiera trascendido este plano. Entonces es muy, muy importante reconocer que siempre tenemos áreas en que trabajar y les voy a enseñar cómo observarse a sí mismos y cómo hacerse responsables de sus procesos y de su realidad. Entonces, quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Karen Charry. Soy una mujer que por muchos años, por 30 años, vivió desde las expectativas, ¿sí? Y cumplí todo al pie de la letra. Todo lo que me dijeron que tenía que ser y hacer, lo hice a la perfección, digo yo. Y estudié la profesión que mi papá quería. Yo quería estudiar artes y me dijo, no, eso no da plata, tienes que estudiar otra cosa de la que sí puedas vivir. Entonces estudié administración de empresas, luego hice una especialización en gerencia de proyectos, trabajé por más de 10 años en el sector financiero, en diferentes cargos, ascendía, tenía buenos negocios, premios, viajé al exterior cuando venía de una familia de escasos recursos, pues nunca pasamos hambre, gracias a Dios, eso sería una mentira, pero pues sí veníamos de una familia con recursos limitados, donde no había para unas vacaciones en el mar. Yo conocí el mar a los 20 años y hice todo al pie de la letra. El esposo que conseguí, tal cual como mi mamá me lo recomendó, que fuera un hombre bueno, trabajador, un hombre amoroso, un hombre entregado a la familia. Todo parecía perfecto, ¿no? Todo estaba tal cual me habían dicho que tenía que realizar mi vida. Y llegó un momento en el que empecé a sentir un vacío, un gran vacío. Cuando estaba sola me sentía que algo me faltaba, sentía que no tenía sentido mi vida, que ya había hecho todo lo que me habían dicho, tenía mi apartamento tal cual como lo quería, tenía mi camioneta, teníamos todo. Y yo decía, pero como que no tiene un saborcito rico esta vida, ¿qué es lo que está pasando? No entendía. Y empecé como toda esa búsqueda a comprender y a cuestionarme qué había allí en esos momentos de soledad cuando sentía ese gran vacío. Había muchas noches que yo me la pasaba llorando, me la pasaba como pidiendo esas respuestas y poco a poco empezaron a llegar. Y esto que te voy a compartir viene no solamente de la parte espiritual, que sí es un componente importante, pero yo he reunido muchas herramientas, muchos conocimientos que me han servido de espiritualidad, de neurociencias, de crecimiento personal, de autoconocimiento, porque siempre he sido como una buscadora en estos temas, siempre he sido apasionada por estos temas y desde allí pues me di cuenta que a veces dejamos todo solo en lo espiritual y no tomamos acción, ¿no? A veces sí, compartamos la frasecita linda que encontramos en Instagram, que encontramos en Facebook y esa frasecita motivacional que no está mal, pero cuando nos quedamos ahí, solo en frases motivacionales y en rituales, pues es muy difícil manifestar y materializar esos cambios que nuestra alma nos está pidiendo, nos está llamando. Entonces, por eso es tan importante que integremos y trabajemos todos nuestros procesos de forma holística, reconociéndonos como mente, cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, somos uno, todos estos elementos que estamos desagregando aquí, realmente eso somos. Por eso es tan importante que atendamos esas tres grandes áreas de nuestra vida, o esas tres grandes cuerpos que tenemos, el cuerpo mental, el cuerpo álmico, emocional y nuestro cuerpo físico. Cuéntenme si a ustedes les ha pasado que pareciera que tienen todo en la vida,
pero sienten como un vacío, sienten como que no se sienten satisfechos con su vida, como que no hay esa plenitud y no hay ese gozo. Cuéntenme si no les ha pasado que han cumplido con el deber ser, que han hecho las cosas correctamente, como te dijeron que tenían que ser, pero en el fondo sientes como que de esto se trata la vida, es solo esto. Cuéntenme si no se han sentido en soledad, incluso estando acompañadas, si no se han sentido bajas de energía, bajas de vitalidad, o como que las cosas empiezan a ponerse de cuesta arriba, ¿no? Como que todo es más duro, todo es más difícil, como que parece que hubiera algo ahí en contra que no nos deja avanzar, que no nos deja progresar, que no nos deja disfrutarnos esos proyectos, esos sueños, como que hay unos bloqueos, como que hay un autosaboteo. Cuéntenme si no se han sentido frustradas y estancadas, ya sea en las relaciones de pareja, ya sea en su trabajo actual, ya sea si están emprendiendo en esos negocios, si no sienten como que, por qué está tan difícil la situación? ¿Por qué esto como que no fluye? ¿Por qué no va como avanzando como uno quisiera? Y bueno, la respuesta está en esta clave. Y es porque fuimos programados, fuimos culturalmente, socialmente y nuestras familias nos programaron para ser unas personas que obedecen, ¿sí? Unas personas que siguen lo que otro le dice, ¿sí? Esa es la programación general que nos han hecho. Usted debe pensar así, debe hacer lo siguiente, debe tener lo siguiente y de esta forma usted está haciendo las cosas bien. Si usted piensa un poquito diferente, ya se le empieza a catalogar como malo, ¿no? La oveja negra. Entonces empezamos a juzgar que el que no piensa de esta manera o el que no hace las cosas de esta manera, entonces ya no tiene el mismo valor. Y resulta que quiero aquí recordarles que todos somos seres únicos, o sea, no hay nadie igual a otro. Y eso es lo maravilloso, qué rico saber que uno es único, que no hay una copia, que uno es una obra original. Eso me parece maravilloso. Pero entonces luchamos por encajar en unos estereotipos, por encajar en eso que nos dijeron que debíamos ser y que debíamos cumplir para ser buenas personas, buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, ¿cierto? Se supone que hay una fórmula y una receta única para todo que todos debemos cumplir. Y yo quiero recordarles que cuando fuimos creados como obras perfectas creadas por Dios, fuimos creados con un regalo maravilloso que es el libre albedrío, ¿sí? Pero nadie nos lo recuerda, ¿no? Nadie nos dice, no, tranquilo que tú lo que eres es un ser humano libre de elegir las experiencias que quiere. No, nadie nos recuerda eso. Nos vienen diciendo, no, usted tiene que hacer así, pensar así, portarse así, tener así, vestirse así, todo condicionado, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos recordar que el mayor regalo que tenemos en la vida, que el mayor regalo que tenemos de vivir es ser seres humanos libres, tener el libre albedrío. Dios nos dio ese regalo. Entonces, ¿por qué un humano no la va a quitar? ¿Por qué una religión nos va a quitar eso? Nadie. No permitas que nadie te quite tu libre albedrío. Y ese libre albedrío es la capacidad de discernir y elegir lo que quieres experimentar en tu vida. Esta vida es tuya. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres experimentar? ¿Cómo te la quieres disfrutar? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cómo te quieres expandir? ¿Cómo quieres expresar eso que tú eres? Ahí es donde nace la falla, donde nace ese sentirnos apagadas, ese sentirnos estancados, ese sentir que las cosas no fluyen como quisiéramos, ese sentir pero ¿por qué tengo que encajar? ¿Pero por qué tengo que pensar de esta manera si yo pienso de otra? ¿Pero por qué me tengo que vestir de esa manera si yo quiero vestirme de otra? ¿Pero por qué tengo que opinar y comportarme de esa manera si yo soy otra? Soy una persona única. Permítete cuestionarte y tener tu propio criterio en coherencia de lo que tú eres.
Cuando tú logras que tu mente, lo que tú sientes y tus acciones, tus palabras estén en coherencia, la vida fluye de una manera muy diferente, ¿sí? Y ahí es cuando empiezas a reconectar con tu poder personal, con tu poder creador, porque estás entrando en esa coherencia y estás diciéndote, digamos, en esas tres partes que hablamos al principio, mente, cuerpo y alma, todas están hacia la misma dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi alma estaba queriendo hablar de estos temas, estaba queriendo aprender de estos temas, pero yo estaba en finanzas, en números, aprendiendo de portafolios, atendiendo clientes, asesorando clientes en tema de inversión, y mi corazón decía como, "Ah, esto no me gusta, esto es porque toca, esto es porque no hay otra forma de ganarse la vida, esto es porque fue lo que me enseñaron y es lo que no me da miedo, es lo que mi mente estaba acostumbrada a hacer". Y yo lo hacía y tenía resultados y gracias a esos resultados pude tener todo lo que quise hasta ese momento que tenía mi trabajo estable, tuve mis resultados, pero sin embargo se sentía como, como una lucha, ¿no? Como que yo hacía mi trabajo y decía, yo siento que estoy perdiendo mi tiempo, porque mi alma siempre tenía esas ganas de expresarse de otra manera. Habían otras cosas que yo quería experimentar, pero mi mente estaba programada para ser empleada, ¿sí? Entonces, claro, el miedo por hacerlo de una manera diferente, pues era muy grande. El miedo por permitirme otras realidades era demasiado grande y me paralizaba pensar que no iba a poder vivir de otra manera, que eso era posible para otras personas que habían nacido con otros privilegios, que habían podido llegar a esos cambios, a vivir de lo que les apasionaba. Y hace 3 años para mí esto era imposible, pero empecé a sentir más fuerte ese peso, más fuerte ese sentirme como oprimida, como pequeña, como cuando tu alma está feliz, se siente como en expansión, como que wow, como que tu corazón y tu pecho se expande. Cuando tu alma empieza a dejar de brillar, te sientes pequeño, te sientes disminuido, te sientes chiquito, por eso te cuesta más salir de la cama, te cuesta más ir a expresar eso que eres, te cuesta más cumplir con tus deberes, cumplir con tus obligaciones laborales, con lo que tengas que hacer, con tu rutina, te cuesta mucho más porque no estás en esa coherencia. Entonces allí tuve que empezar a decir, no, no puedo más, porque ya mi cuerpo también se empezó a manifestar, me empezó a dar migraña todo el tiempo, empezó a llegar un jefe maravilloso que me maltrató y me sentí humillada por unas cosas que dijo en una reunión, burlada, y ese jefe maravilloso fue la persona que como el detonante que yo dije, es que yo no puedo aguantar más esto. Yo no puedo aguantar que por tener miedo a no saber ganarme la vida de otra manera voy a tolerar maltratos, voy a tolerar este tipo de situaciones en las que se me está irrespetando. Y ese jefe maravilloso fue una gran bendición porque fue ese detonante. Yo me acuerdo que ese día salí furiosa, llorando, descontrolada de la oficina, que yo decía, ¿cómo este señor me va a tratar así? O sea, ¿cómo este señor no le da nada burlarse de una persona, humillar a una persona en frente de una cantidad de gente? Entonces, y la respuesta de los compañeros era como, no, pero no, tranquila que él es así, eso es normal para él, no, no te lo tomes personal, no, es personal, pero no te lo tomes personal. Entonces, en ese momento, por supuesto, yo estaba completamente indignada y furiosa. No sé si a ustedes les ha pasado que siendo empleados les toca callarse muchas cosas, les toca agachar la cabeza y les toca incluso soportar maltratos, humillación, faltas de respeto porque tienen miedo de no saber cómo más ganarte la vida. Bueno, pues eso me pasó a mí. Y yo dije, no más, no más, voy a buscar otras opciones de trabajo, otra cosa que me guste, que quiera realizar. Y empecé
a vencer esos miedos, empecé a trabajar en mí y decir, no, yo puedo, si hay tanta gente que lo hace, yo sé que puedo. Y ahí es donde es tan importante esa fórmula de las 3C para vencer el miedo, que es el conocimiento. Tener el conocimiento de eso nuevo que tú quieres hacer o de validar en otras experiencias que sí es posible vivir de una manera diferente, te permite tener como incrementar esa certeza de que para ti también es posible, porque estás teniendo una referencia de un nuevo paradigma para ti o de una nueva creencia, de una nueva realidad que no, a la que no estás habituada y por supuesto que tu cerebro te está alertando, no, ven, eso no lo conocemos, esto ahí nos da un poco de temor, eso puede ser peligroso y por eso sentimos miedo, porque es desconocido, pero no quiere decir que sea malo, incluso detrás del miedo es donde están los éxitos, las bendiciones, las mayores realizaciones de la vida suceden después de ese miedo y ese miedo lo sentimos en todas las áreas de nuestra vida cuando estamos permitiéndonos una realidad diferente de la que venimos acostumbrados. Entonces, ya sea si en este momento estás atravesando un cambio en tema de relaciones, en tema laboral, en tema familiar, en dinámicas de un cambio de país, lo que sea que tú estés atravesando, por supuesto que es válido sentir miedo, es completamente normal, pero tú eres más fuerte que ese miedo y por eso es tan importante que pongas en práctica estas herramientas que te van a permitir bajarle el volumen al miedo, te van a permitir empezar a ver las posibilidades y saber que también es posible para ti una realidad diferente. Entonces, el conocimiento es una de las fórmulas de la fórmula de las 3C, el conocimiento es una de las más importantes. Tú quieres hacer algo nuevo, quieres una nueva realidad, entonces empieza a investigar, empieza a enriquecerte de conocimiento que te va a apoyar en ese cambio, en ese nuevo proceso. La segunda fórmula, la segunda letra que te va a ayudar a vencer el miedo son los contactos, rodearte de las personas correctas, las personas que van a comprender que tú quieres algo más, que tú quieres un nuevo nivel, que tú te estás expandiendo y quieres una realidad diferente. Muchas veces cuando empezamos a caminar este camino, este camino pues de transformación, muchos nos empezamos a quedar solos, otros, algunos amigos siguen, otros se alejan y es completamente normal porque tú vas a empezar a pensar, sentir, hablar de una manera que para ellos es como, bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Y a esta qué le pasó? Me la cambiaron, ¿no? Entonces, permítete vivir tus procesos sin apegos. Quien quiera avanzar contigo lo va a hacer, quien se tenga que quedar en su lugar, pues también va a pasar, pero vale la pena porque de otra forma, cuando tú te quedas quieto, te quedas estancado, tu alma se empieza a apagar. Es como que esa llamita se está extinguiendo porque no estás expresando con pasión tu vida. No sé si ustedes lo han sentido, yo lo sentí y fue muy fuerte y fue muy doloroso y no quiero volver a sentirlo. Por eso todo el tiempo estoy aplicando estas herramientas para permitirme vivir desde la máxima expresión de mi ser. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a cambios, a evolucionar, a nuevos niveles de conciencia y a realidades mejores posibles para nosotros y cada cambio, cada nivel de conciencia pues te trae retos, ¿sí? Entonces, pero ya tú los asumes de una manera diferente porque conoces las herramientas y conoces el proceso y ya sabes que tú eres el responsable de tu vida. Entonces ahí empiezas a decir, esto me está sucediendo para algo. Ya dejas de vincularte desde soy víctima de lo que me pasa. Es que, claro, es que estoy en este país, y es que estoy nueva en este país, es que no, pues pobrecita yo que nací en esta familia, que me tocó este esposo, que me tocó cantidad de cosas que nos decimos para justificar la realidad que tenemos y sentirnos que ya estamos condenados a esa realidad. O sea, como, no, me casé mal y entonces ya, el resto de mi vida
50 años que me faltan por vivir, entonces ya, ¿esa es mi condena? No, tú te estás autocondenando si no te permites cambiar tu realidad, pero no es que sea una cadena real que tú tienes, son tus creencias las que no te han dejado avanzar y salir de esa realidad que no te gusta. Que sea fácil tomar decisiones como una separación, que fue la primera situación que me tocó enfrentar o afrontar en este proceso de despertar de conciencia. No es nada fácil, no es nada sencillo, y más cuando yo crecí y fui criada como católica y me casé por la iglesia con toda la ilusión que cualquier persona se casa de que sea para toda la vida, que sea para siempre. Y separarse de un hombre 10, de el hombre perfecto, de un hombre bueno, no es nada fácil, no es nada fácil, porque cuando tú tienes justificación, no, es que me maltrata, es que me puso los cachos, es que me irrespeta, es que es un patán, pues tienes de dónde agarrarte para decir, listo, ya se acabó esto por esta justificación. Pero cuando la única razón es que tú no te sientes pleno, no te sientes feliz y necesitas elegirte por encima de elegir un matrimonio, necesitas ir a conocerte, necesitas poder saber realmente quién eres cuando no tienes que cumplirle a un esposo, a unos padres, a una sociedad, a una iglesia. Ese proceso no es fácil, pero vale la pena porque es profundamente liberador saber que no estás condenada a una realidad que no llena tu corazón, que no llena tu alma. Por eso, permítanse avanzar, permítanse creer que es posible, permítanse vivir esos procesos con las herramientas adecuadas. Yo no les vengo a prometer un jardín de rosas en estos procesos de despertar espiritual, porque vale la pena, pero hay que derribar unos muros, hay unos retos que si fuera tan fácil, pues ya todo el mundo lo haría y todo el mundo evolucionaría de una manera muy fluida. Pero para llegar a esa certeza, a esa parte de donde encuentras ese gozo, esa plenitud, donde todo fluye, donde hay esas sincronicidades, donde dices, wow, la vida me sonríe, la vida es mágica, todo sucede a mi favor, pues hay unos retos que atravesar porque tu mente está condicionada para esa realidad antigua. Es como la parábola de la Biblia que nos habla de hay que atravesar ese desierto para llegar a la tierra prometida, tal cual. Eso es el despertar de conciencia, eso es evolucionar, permitirte atravesar esos desiertos donde tú forjas tu nueva versión, donde tú creces, donde tú te haces más fuerte, donde tú empiezas a tener esas creencias correctas para crear la vida que sí quieres para ti. Una vida donde no te estás conformando, sino que estás expresando, estás compartiendo la máxima expresión de tu ser. Y créanme que eso se siente maravilloso, se siente, es como un fuego interno que se está expresando y como que tú sientes que la vida está llena de energía, que vale la pena levantarte. O sea, yo hace muchísimo tiempo, no sé qué es decir, ay, qué pereza levantarme, qué me pondré a hacer, ay, qué pereza tener que vivir este día, qué pereza tener, no. Hace muchísimo tiempo que me levanto con ganas de ver a mi bebé, de hacer deporte, de sentarme a trabajar en mi emprendimiento, de sentarme a compartir y ayudar a otros expertos a expandir sus mensajes de bienestar, de crecimiento personal. Y ahora con este proyecto de marca personal donde yo voy a ser quien les comparta todas estas herramientas que a mí me han servido en este proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es fácil, que se requiere ser valiente, pero que vale la pena. Y por eso es tan bonito permitirnos estar acompañados.
La invitación es a que sigan en los grupos de WhatsApp, porque al final de estos 4 días les voy a hacer una invitación para que quienes sientan el llamado de empezar a trabajar en ese proceso de crecimiento, pues puedan hacerlo de forma acompañada para que sea mucho más fluido y mucho más sostenido, y en esos momentos de crisis puedas sentir ese apoyo, sentir ese soporte que es muy, muy valioso. Segunda C, habíamos dicho que era los contactos de valor. Por eso es tan importante rodearnos de personas que empiezan a vibrar o que están en esta misma sintonía o que están materializando estos cambios que comprenden nuestra realidad, ¿no? Cuando yo estaba viviendo esas crisis, esos cambios, y yo se lo hablaba a amigas y amigos que estaban pues en lo tradicional, digámoslo así, en el nivel cultural de lo que nos enseñaron, donde no nos cuestionamos nada, pues les parecía muy raro, como, no, estás mal, o sea, pero ¿cómo te vas a separar si tienes un excelente esposo? Entonces, esas respuestas de qué es lo que tienes que hacer con tu vida, solamente las sabes tú y las encuentras tú en tus procesos de introspección. Ahí es donde sirven esas herramientas de conexión espiritual, pero también rodearnos de esas personas que han vivido esas experiencias, que saben de qué les estamos hablando, que saben de, no, sí, es que yo ya pasé por ahí, yo también me sentí así, yo sé que hay unos días difíciles, yo sé que hay unos días de tristeza, que yo sé que es doloroso salir de ese cascarón, salir de esa jaula, quitarnos esas cadenas, es doloroso, pero vale la pena porque es liberador, es recuperar la libertad de tu vida y empezar a crear eso que sí quieres para tu vida, vale la pena. Entonces, estar acompañado por ese entorno correcto te va a hacer las cosas mucho más fáciles. Y la tercer C para vencer el miedo que nos impide avanzar, nos impide crecer, es precisamente la conexión espiritual. Tener una práctica de conexión espiritual diaria es muy importante en nuestra vida. Se lo recomiendo a todos los días. Cualquiera que sea tu práctica de conexión espiritual, puede ser una práctica de meditación, puede ser una práctica de gratitud, puede ser hacer el rosario si eso conecta contigo, puede ser hacer journaling, que vas a escribir esos pensamientos, eso que sentiste, eso que te pasó en este día. Puedes hacer yoga, puedes salir a la naturaleza y a través de la contemplación, de ver la perfección de la naturaleza, de ver la perfección del cielo, de un atardecer, de un bosque, de un río, conectar con tu esencia, conectar y llevarte a esos momentos de silencio y de introspección. Entonces, permítete y regálate más bien, regálate tener esa práctica de conexión espiritual diaria. Créanme que esos momentos de prueba, esos momentos donde se forja tu fe, donde te haces más valiente, se sobrepasan y se llevan de una forma mucho más fluida cuando tú estás acompañado de esa conexión espiritual. Tú te sientes sostenido y empiezas a encontrar esas respuestas que necesitas para ganar claridad de lo que sí quieres en tu vida. Empiezan a justo la canción, el mensaje, el podcast, abriste el libro y justo el mensaje que necesitabas para comprender esa situación por la que estabas atravesando. Entonces, cuando tú estás en conexión espiritual, también empiezan a conectar con los mensajes de tu inconsciente, de tu intuición, y empiezas a encontrar esas respuestas. Y se los digo porque así lo viví yo, o sea, yo lo leía y me lo habían dicho, y yo decía, pero ¿cómo es eso que uno puede acceder a su inconsciente y encontrar respuestas de su infancia? ¿Cómo es eso? Pero a través de la práctica de meditación pude encontrar respuestas que me permitieron ver de dónde venía todo esto,
¿Por qué había vivido por 30 años de esa manera? ¿Por qué había vivido por 30 años siendo incoherente entre lo que yo pensaba y lo que yo decía y hacía? ¿Por qué me había permitido vivir una realidad que no era la que yo quería? ¿Por qué me había permitido eso? Por el deber ser, por la expectativa, pero ¿de dónde venía esto? Y encontré, después de una práctica de yoga, de una práctica, ya venía practicando por unos 6 meses yoga, y empecé a intencionar durante, creo que fue un mes o una semana, una pregunta que era ¿de dónde venía? ¿Cuál era la raíz de esto que me había pasado? ¿De dónde venía esto? Y accedí a esa información un día practicando yoga, eso fue en pandemia. Inmediatamente la información fue así como, no sé cómo explicarlo, es como que pum, pasa al consciente, ¿no? O sea, como que pum, te llega la información. Y efectivamente la información eso fue durante el embarazo, eso fue en tu gestación. Y yo ahí no lo comprendía porque ahí todavía no había estudiado psicología. Y yo, ¿cómo así que en el embarazo? ¿Cómo así? No entiendo que mi vida fue así por 30 años por algo del embarazo. No entiendo. Entonces, resulta que ya más adelante, comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra programación, todos nos programamos desde los 2 meses de gestación. O sea que todo lo que le pasa a nuestra mamá durante el embarazo, prácticamente todo el embarazo, nos está programando y está quedando en nuestro inconsciente. Entonces, de ahí la importancia de conocer estos temas y si ahora eres papá, si ahora eres mamá, de saber qué le estás entregando a tu hijo, a tu hija, con tus palabras, con tus acciones, con tu ejemplo, qué le estás entregando. ¿Realmente estás creando un ser humano, un creador consciente, o lo estás programando para que viva desde el miedo? Trata de no pasarle tus miedos. Si tú tuviste malas experiencias, no sé, en los negocios, en las relaciones, no le inculques eso a tu hijo, simplemente déjalo vivir y experimentar la vida desde lo que él elija o ella elija. Pero nos encanta repetir esa programación y programar a los nuestros, ¿no? Entonces, esto venía desde los 2 meses de gestación. Entonces, ¿cuántas cosas de las que hoy no te funcionan como tú quisieras, de las que te estás autosaboteando, de las que no te dejan avanzar, cuántas cosas son realmente tuyas y cuántas son heredadas por tus padres o programadas por tus padres o por tu familia? ¿Cuántas cosas de las que vives hoy realmente es tu libre albedrío y es la expresión de tu ser? ¿Y cuántas son experiencias dolorosas de tus padres que quedaron grabadas en tu inconsciente y que no las has trabajado, que no tenías esta información y no sabías ni siquiera que eso existía? Entonces, y lo digo porque así me pasó a mí, o sea, para mí fue como así, esto de qué me estás hablando, ¿no? Y yo llamé a mi mamá inmediatamente, yo, mami, quiero que me cuentes cómo fue el embarazo. Y cuando ella empezó a llorar y empezó a decirme, mi amor, eso fue lo más horrible, fue una etapa muy dura para mí, yo no quería tenerte, yo no quería tener más hijos. Tú sabes que había un ambiente pues muy tóxico, como se le dice ahora, muy tóxico con tu papá, que había dependencia económica, maltrato, que mi hermana tenía un año, un año de vida. Entonces ella decía, ¿yo qué voy a hacer con un año y embarazada? No, no puede ser, no puede ser. Ella se lo negaba. Me dijo, lloré, literal, me dijo, lloré todos los días hasta los 6 meses. Y a los 6 meses me aferré a la ilusión de que fueras un niño. Y heme aquí, que soy una niña. Entonces, pues fue un rechazo desde el vientre. Es una de las heridas de infancia más fuertes.
Y aparte de eso, cuando ella dijo, no, yo me aferré a la ilusión de que fuera un niño, y cuando yo nací, le dijo a las enfermeras, no, no quiero que me entreguen a esa niña, yo quiero es un niño, yo no quiero otra niña, dame un niño. Y fue muy liberador para mí conocer eso. Mi mamá en ese momento me decía, perdóname, mi amor, yo estaba muy chiquita, tenía 21 años. No sabía que eras tú, no sabía cómo ibas a ser tú, eran mis miedos, eran los problemas que tenía, lo que me hacía rechazarte y yo por supuesto que entendí, no la juzgué, pero fue muy liberador saber esta información, fue muy liberador saber de dónde había nacido todo esto, porque ¿por qué me había comportado de esa manera? ¿Por qué me costaba tanto ser coherente entre lo que pensaba, entre lo que decía y entre lo que hacía? Y es un proceso en el que tú primero te haces consciente y luego tienes que reprogramarte. No es como que, ay, sí, ya sé que fue el rechazo de mamá y ya, todo se solucionó por arte de magia. No, ahora ya sabes que tienes una herida de rechazo, ahora empieza a trabajarla y han sido años trabajando esta herida de rechazo y permitirme hoy expresar esto que soy, permitirme hoy decir, no, yo pienso de esta forma en las relaciones, yo pienso de esta forma en los proyectos, yo pienso de esta forma en la familia y permitirme crear esas realidades que son coherentes para mí, que son las que me dan gusto a mí, sin faltarle el respeto a nadie, sin pasar por encima de nadie, simplemente siendo lo que yo soy y expresando lo que yo soy. Entonces, cuando tú te permites vivir desde esa coherencia y empezar a entender que la vida no te sucede, sino que tú eres el creador de tu realidad, así sea de forma consciente o de forma inconsciente, tú empiezas a decir, no, yo quiero, ahora entiendo por qué sucedió todo esto, pero yo quiero algo diferente, yo elijo algo diferente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy liberador saber que uno es el creador de su realidad, es muy liberador saber que tú puedes cambiar esta realidad que estás viviendo en este momento. Porque ahora, o sea, antes estaban en manos de todos los demás, pero ahorita está en mis manos. Yo puedo trabajar por eso que quiero y hay que hacer muchas cosas para poder reprogramarse. En la próxima clase les voy a compartir esas herramientas para cuando de una vez te haces consciente de qué es lo que pasa, qué es lo que hay en tu interior que no te deja avanzar, qué es lo que hay en tu interior que te ha mantenido estancado, qué es lo que hay en cuál es esa herida de la que te proteges, por la que pones esa coraza y no quieres relacionarte y no quieres abrir tu corazón y no quieres permitirte otras realidades y otras posibilidades diferentes. Cuando entiendes cuál es esa herida y cuál es la raíz de esa herida, te permites empezar a trabajarla y empezar a crear esas nuevas posibilidades y nuevas realidades que hay disponibles para ti. Sí es posible crear lo que sueñes, lo que imagines. La forma que imagines de trabajar existe y es posible. Si tú te la imaginas, o sea, si tú te la imaginas y no existe, pues entonces tú vas a ser quien se la invente. Tú vas a ser quien crea esa gran invención e innovación. Entonces, si es una idea completamente innovadora, pues vas a ser la célebre persona que va a ser recordada por crear esa nueva realidad. ¿Cuántas cosas no existían antes? O sea, los celulares eran una idea hace pocos años y hoy todos tenemos celulares, todos nos comunicamos por ahí. El internet, si vemos hace, no sé, 50 años, eso, ¿de qué están hablando? O ni existía. Y hoy todos usamos el internet para comunicarnos, esto te está llegando por este medio. Ah, negocios digitales, no, ¿cómo así? Yo tengo que ir a una oficina. Hoy la gran parte de los negocios, o casi todos, tienen que tener presencia digital para poder impactar a más personas, porque ahora las personas se encuentran mucho más fácil por este medio. Entonces, como todas estas realidades
han cambiado porque alguien se las imaginó y alguien creyó que era posible y alguien trabajó para que esa nueva realidad pues la pudieran disfrutar, pudiera disfrutar él mismo y la pudieran disfrutar otros. Asimismo es con tu vida, igualito. Cuando tú conectas con tu poder personal, cuando tú sabes que eres un creador poderoso, empiezas a convertirte en un creador consciente. Esta experiencia que estoy viviendo ahora no se siente chévere, no se siente en expansión, no es de mi agrado, no la elijo más. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder cambiar esta experiencia que hoy estoy viviendo y crear esa nueva realidad? Sí, hay que atravesar un desierto, pero vale la pena, porque quedarse ahí el resto de la vida, créanme que es mucho, mucho más doloroso. Entonces, los invito a empezar a cuestionarse esas realidades que no se sienten bien, que no se sienten a gusto. No sé en qué área de tu vida estés teniendo retos en este momento. No sé en este momento qué te esté causando dolor, qué te esté causando sufrimiento, qué te esté bajando tus niveles de energía, llevando esta tristeza. Pero esto es tan valioso que te está dando una información, te está diciendo dónde quieres un cambio, dónde tu alma ya anhela una nueva realidad, dónde estás listo y preparado para tener esa valentía de asumir los cambios. Entonces, abraza esa emoción, abraza esa rabia, abraza esa tristeza, abraza ese dolor y dile gracias por mostrarme qué es lo que debo cambiar. Gracias por mostrarme que ya no quiero más de esa realidad y que quiero crear una realidad diferente. Gracias por mostrarme que es posible hacerlo diferente y que seguramente ni siquiera viene de ti o tal vez vienen de experiencias pasadas que sigues arrastrando y trayéndolas a tu presente. Experiencias dolorosas que crearon un patrón de pensamiento que sigues arrastrando en un trabajo tras otro, en una relación tras otra, que no te has permitido romper con esos patrones, con esas creencias. Entonces, abraza tu dolor y llévalo, invítalo a la siguiente clase donde vamos a poder empezar ya a trabajar herramientas de reprogramación para poder avanzar. Espero que compartirles desde mi corazón, desde mis conocimientos, desde mi experiencia, les sirva para sus procesos, para su vida, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Vale la pena despertar, vale la pena reconocernos creadores poderosos y transformar nuestra vida por una que se sienta más a gusto. No te voy a decir que luego o en el despertar o luego el siguiente nivel no van a haber problemas y retos, ¿no? Y todo va a ser color de rosas, ¿no? No, esto sería, te estaría engañando y no quiero engañarte, no me gusta engañar, me gusta la honestidad. Es un proceso que siempre te va a estar mostrando, pero te va a estar llevando a nuevos niveles, te va a estar llevando a nuevos niveles de expansión. Es como empezar a quitar esas capas, a liberarte y la vida se empieza a sentir mucho más fluida, pero luego o te desconectas de la parte espiritual o vienen nuevos retos y ahí es donde viene, bueno, hay otra capa que debo quitar, hay otra capa que debo soltar y vas así poco a poco avanzando, pero se siente una gratificación muy, muy grande ver ese camino que has recorrido, ver que ahora has creado una vida en coherencia de quién eres, que ahora no estás simplemente obedeciendo y siguiendo un guión que otra persona escribió, sino que tú eres el protagonista y el libretista y el director de tu vida. Entonces, es permitirse decir qué quiero experimentar y si esa realidad que elegiste pues no te gusta, sabes que la puedes volver a cambiar. Ok, vuelvo a elegir. Yo pensaba que era por este lado. No, no se sintió chévere, no se sintió en expansión. La experiencia es la que te va a ir diciendo, pero moverte, porque la vida es movimiento. Si estás ahí estancado, estás muriendo en vida. Entonces,
Permítete vivir. Esta vida es para saborearla. Esta vida es para disfrutarla al máximo con sus luces y sus sombras, pero es viviendo cómo puedes expresar tu ser y cómo puedes crecer, evolucionar y llegar a esas nuevas realidades que mereces vivir. Todo es posible. Todo es posible. Entonces, te espero, si no le tienes miedo a crecer y a evolucionar, te espero en la segunda clase de Creadores Conscientes 11-11. Te espero ahí en los grupos de WhatsApp donde les voy a estar enviando la información para la siguiente clase que es el próximo martes. Que tengan un lindo y maravilloso día. Tomen mucha agua. Permítanse esos momentos a solas de reflexión, de introspección. Vayan adentro y permítanse conectar con la voz de su alma. Un abrazo grandote, gracias por escucharme. Linda tarde.